Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. Bueno, pues ya nos vamos acercando a esa fecha clave que los lectores que disfrutamos de la ambientación así como oscura, siniestra, así como, pues eso, una ambientación más tétrica, pues disfrutamos tantísimo, y es Halloween. Ya estamos llegando al día D y bueno, pues como ya visteis en el vídeo anterior, empecé con la temporada Spooky Season, por así decirlo, ¿no? Con la temporada un poco más oscura y siniestra en el canal. Espero que os gustase ese vídeo. Y en él os hablaba de libros que sí que he leído, que he disfrutado muchísimo y que me hicieron ver que es un género que aprecio a pesar de que no lea mucho y no tenga prácticamente experiencia. Ya digo, estoy bastante lejos de conocer el género como tal, ¿no? Así que he estado investigando un poquito más, a lo largo del tiempo, sobre autores y autoras del género a los que me gustaría, pues eso, hincarle el diente un poco, ¿no? Nunca mejor dicho. Y en este caso os vengo a traer un vídeo un poquito más específico porque, como sabéis, estamos en el mes de Leautoras Oct, del que ya os he hablado, y además el día 18 de octubre coincide que se celebra el día de las autoras, ¿no? De las mujeres escritoras. Entonces quería aunar un poquito pues esa celebración, esa conmemoración de las autoras junto con pues nuestras lecturas un poco más terroríficas. Así es que vengo a traer un vídeo en el que, bueno, me inspiré en uno de Evita Lecturitas, en el que ella habla de autoras a las que quiere conocer, así como un poco más amplio. Yo, pues eso, vengo a traeros una serie de autoras que escriben dentro del género del terror que no conozco y me gustaría conocer. No os voy a poder hablar mucho ni de las autoras ni de las obras porque, ya digo, no son autoras que conozca y obviamente pues las obras no las he leído, pero he escuchado hablar tan bien tanto de las obras como de las autoras que me da mucha curiosidad y me gustaría además saber, bueno, si las habéis leído, qué opináis y si tenéis sugerencias respecto a autoras de terror. Así es que no me quiero enrollar más. En primer lugar vengo a hablaros de Daphne du Maurier porque, sí, como yo siempre digo, deshonra sobre mi vaca, no conozco a la autora, o sea, no conozco sus libros. He oído hablar de ella, he oído hablar de sus libros, pero aún no me he iniciado con ella. Es una autora que además tiene muchísimas adaptaciones a sus obras. Tenemos Los pájaros, tenemos Rebeca, por ejemplo. Entonces es como no he visto ni una sola adaptación, no he leído ni uno de sus libros y no me creo que aún no lo haya hecho. Iba a leer Rebeca este mes, pero al final ha sido desplazada por Vera, pero vamos, que caerá. Es una autora que además tiene, pues es una ambientación así como más gótica, que juega un poco con la ambigüedad y que además, una de las cosas que más me llama de ella es que se atrevió con un género que no era el típico de las autoras en un momento, pues eso, en el que no correspondía. Fue como una adelantada a su tiempo. Empezó a escribir con tan solo 21 años dentro de este género y pues hasta la fecha de su muerte. Sé que muchas de sus obras están en la colección Rara Avis de Alba, pues creo que La posada Jamaica, Mi prima Rachel, hay varias, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo querría leer, sobre todo Rebeca me llama mucho la atención y las obras ya digo que están en Rara Avis y Los pájaros también me llaman mucho la atención porque sé que es una de las películas, o sea, la adaptación de Hitchcock es una de las películas que más terror le da a mucha gente, ¿no? Y que han cogido bastante trauma con las aves. Entonces me gustaría mucho meterle mano. La segunda autora que me gustaría conocer es Joyce Carol Oates, porque si bien sé que escribe variado, o sea, en diferentes géneros, sé que sí que tiene determinadas obras que pertenecen al género del terror y que me llaman mucho la atención. Esta es una autora que además ha estado nominada o ha estado, digamos, en la palestra para los premios Pulitzer, para el premio Nobel. Entonces creo que va a ser una autora que me llame mucho la atención, que su escritura seguramente me va a llegar bastante y me va a gustar. Y una de las obras que más me llama la atención es Zombie, que está publicada actualmente por Biblioteca de Carfax y que creo que parte de la premisa de una persona que quiere crear su propio zombie para que sea algo así como su siervo, ¿no? No lo sé, ya solo partiendo de eso es como... Sé que va a ser brutal y dura y además tengo entendido que esta autora
Escribe mucho sobre violencia, sobre problemáticas sociales, que además a veces mete como un componente así de seducción, que habla sobre la mente humana y sus problemas. No sé, creo que va a ser perturbadora y que me va a gustar bastante. No lo sé. De momento esta es la obra que tengo más localizada de ella. Y también creo que hay una que se llama El Señor de las Muñecas y otros cuentos de terror. Y aquí, en petit comité, decir que una de las cosas que más miedo me daban de pequeña eran las muñecas así tipo de colección, ¿no? Así por decir, de porcelana o tipo muñecas así súper bonitas que la gente pone de exposición. A mí me daban miedo, así que si tiene algo... O sea, la temática de muñecas ya me parece bastante siniestra. Así es que este libro me parece, pues eso, igual de perturbador que en el caso de Zombie. Otra de las autoras, y volvemos a autoras clásicas, es Elizabeth Gaskell. Porque sí, puede parecer extraño, es una autora de la época victoriana que escribía un tipo de novela que por lo general era todo lo contrario a novela de terror. Normalmente sus obras son de corte más costumbrista, un poco más pues tipo Norte y Sur, tipo La Casa del Páramo, Cranford, eso, un poco más apacibles, por así decir, aunque bueno, en Norte y Sur la problemática que trata dista bastante de ser apacible. Pero sí que sé que tiene un compendio de relatos y cuentos góticos que tiene cierto toque de terror. Está publicado por la editorial Alba y me llama mucho la atención. No lo tengo en casa, tengo otras de sus obras, pero no esta en concreto. Y la verdad es que me encantaría conocer la pluma de Elizabeth Gaskell con ese puntito un poquito más oscuro, ¿no? Me la imagino como algo así como Cumbres Borrascosas, o sea, en ambientación, más que en terror como tal, me imagino que va a ser un poquito más centrado en la ambientación oscura, en la ambientación opresiva y eso, me imagino que sería más como la escritura que tienen sus amigas las Bronte. Por supuesto, no hay vídeo de terror que se precie en el que no se hable de Anne Rice. Es verdad que esta es una autora mucho más contemporánea, que es una autora de la que se dice que a medida que han pasado los años sus obras más recientes han ido bajando en calidad y además yo no sé si su terror me daría miedo, porque bueno, no lo sé, no lo tengo yo muy claro. La temática de vampiros que he leído hasta ahora ha sido bastante juvenil y adolescente, salvo Drácula, y claro, no me ha dado demasiado miedo. Y no sé por qué tengo la percepción de que no va a ser... No voy a sentir miedo como tal. Pero me llama mucho la atención porque su saga de crónicas vampíricas es una saga larga y los primeros libros pues dicen que están muy bien. Así es que, bueno, esta autora sí que me apetece leerla. No sé cuándo será ese momento porque ya digo, es de sagas largas, al menos esta de crónicas vampíricas. Así es que, no sé, me da curiosidad. Y quiero conocer un vampiro un poco más moderno, pero no tanto como Crepúsculo. Y bueno, como estáis viendo, estamos alternando así como autoras más clásicas, autoras un poco más contemporáneas. Y volvemos ahora de nuevo a otra clásica que, bueno, esta también es como... ¿Cómo has podido no leerla? Vale, pues no la he leído hasta ahora. Se trata de Mary Shelley y... en este caso su obra Frankenstein, que es la más conocida de las que escribió y además coincide con que fue su primera obra. La escribió súper jovencita y entiendo que va más allá del terror y que tiene una profundidad y un mensaje distinto y mucho más allá, ¿no?, de esa lectura superficial. También creo que he escuchado por ahí que las adaptaciones no le hacen ningún favor porque se centran más en la figura de la criatura como un monstruo, como alguien, pues eso, como el típico ente que te da terror en una película de miedo, ¿no? Y que, bueno, pues es todo un poco más profundo, un poco más allá y que al final no es él el verdadero monstruo, ¿no? Entonces, sé que no es una obra de terror de la que me vaya a dar miedo o que vaya a sentir escalofríos, pero sí que probablemente sea un terror mucho más profundo y mucho más hacia el ser humano, ¿no?, por así decir. Así es que creo que va a ser muy interesante leerla cuando llegue el momento. Y de nuevo creo que es un terror un poco más gótico, un poco más en la ambientación, basado en eso, en la oscuridad quizás del alma humana, ¿no?, más que por una criatura
sobrenatural. Además, también me llama mucho la atención otra de sus obras que se llama, creo que algo así como El último hombre o algo así. Bueno, os dejaré si encuentro alguna portada o alguna adaptación por aquí, y que trata sobre la destrucción de la especie humana a causa de una plaga. Me resulta muy interesante y además este tipo de obras que tienen también un componente como distópico me llama mucho la atención y sí que me causan terror, me causan miedo porque no me resultan inverosímiles, y ese terror realista de algo que sí que puede pasar, eso sí que es lo que me da verdadero miedo. Y de nuevo volvemos al presente, a una autora hispanohablante, una autora argentina, y es Mariana Enríquez. Sí, tampoco he leído a Mariana Enríquez y sé que está ahora mismo en boca de todo el mundo de hace unos años a esta parte. Está publicada por Anagrama y dentro de su obra me llaman la atención dos de sus títulos. Uno es Nuestra parte de noche, y tengo entendido que esta autora lo que muestra es un horror de lo cotidiano, ese horror tangible, ese horror que puede pasar. Como digo, este tipo de terror es el que más miedo me da porque al final es lo que realmente te puede llegar a pasar, ¿no? Este terror de la violencia, este terror de las enfermedades mentales, de los extremismos, de los fanatismos. Entonces, claro, todo esto es tan real y tan posible que es lo que a mí realmente me perturba y lo que me haría tener un poco, pues, como sentirme indefensa, ¿no? Así es que le tengo muchas ganas y ya digo, su obra Nuestra parte de noche me llama muchísimo la atención. Tengo entendido que va de un padre y un hijo que hacen un viaje por carretera, pero todo esto se va como oscureciendo. No sé si tiene algo que ver con ritos o con presencias inexplicables o algo así, pero me apetece muchísimo meterle mano. Y además, a raíz de esta obra he conocido otra de la que no tenía ni idea y que se llama Muro Fantasma, de Sara Moss, que está publicada por la editorial Sexto Piso y que tiene una pintaza porque, bueno, trata de una familia que, bueno, organiza un viaje. El padre de esta familia organiza una especie de viaje, inmersión, en una especie de evento en el que se simulan las condiciones de vida de los británicos en la Edad de Hierro. Y es un experimento que se les va de las manos. Tiene también algo que ver con rituales o con muertes. No sé, es como ese terror de decir se nos va de las manos. En un momento dado nos metemos tanto o idealizamos tanto otras épocas o alguna otra cultura que llegamos a un verdadero fanatismo y que eso, pues eso, se nos va de las manos, perdemos el norte. Y cómo puede ser de perturbador una obra así, ¿no? Entonces, ya digo, a través de Mariana Enríquez he conocido esta otra de Sara Moss y me parecen realmente interesantes las dos por eso, por lo realistas y por lo crudas que pueden ser. Además, tengo entendido que Mariana Enríquez es muy brutal, que no escribe de manera delicada, que es directa y que va a matar, ¿no? No tiene miramientos y creo que no es para personas que quieran algo un poco más delicado, ¿no? O un poco más sutil. También me llama mucho la atención su libro Cosas que perdimos en el fuego, y en este caso son una serie de relatos más tipo cuento, pero de nuevo de terror cotidiano. Pero en este caso tratamos pues temas como la depresión, los TCAs, la desigualdad, la violencia de género. De nuevo, pues eso, nos encontramos con la parte más brutal de la autora y con un terror, pues eso, de hoy en día que se podría dar en cualquier casa. Y en esta dinámica del vídeo de alternar obras más recientes con obras más clásicas, volvemos al pasado y nos encontramos con una antología de relatos que se llama Damas Oscuras. Son cuentos de fantasmas escritos por autoras victorianas. Pues tenemos a Gaskell, a Charlotte Bronte, a Willa Cather, a Margaret Oliphant, bueno, una serie de autoras victorianas que escriben relatos, pues eso, de fantasmas, relatos góticos con ese componente sobrenatural. Y bueno, en este caso la obra, que tiene una portada maravillosa, la publica Editorial Impedimenta. Y si bien con las antologías de relatos te la juegas porque es muy posible que haya relatos que no te gusten nada o que no casen contigo y otros que sean maravillosos, bueno, pues me gustaría adentrarme y al menos leer, pues eso, a Charlotte Bronte, a Elizabeth Gaskell, como digo, a Willa Cather, que también es una autora que me gusta mucho. Pues eso, ir
degustando un poquito esas pildoritas de terror que fueron dejando, y esta antología me parece, pues eso, maravillosa. Y si habéis leído algún libro, algún relato de esta antología, por favor, dejadme saber cuál es vuestra opinión y cuál es, según vuestra opinión, el mejor. Y bueno, vamos a volver a dar otra vueltecita de tuerca y os vengo a traer una obra que es diferente a las anteriores, porque aunque también es un compendio de cuentos o relatos, en este caso es una novela gráfica. Y es que, bueno, la autora es Emily Carroll, que es una autora canadiense y que además eso, está especializada un poco en cuentos y cómic y tal, ¿no? Ella además, pues eso, tiene ese puntito diferente a las otras obras que he traído, porque acompaña eso, sus relatos con una serie de ilustraciones espectaculares, utilizando blancos, negros y acentos en rojo, que a mí siempre me llama mucho la atención ese tipo de ilustración para las obras así un poco más de terror. Y me parecen unas ilustraciones maravillosas. Nada más la cubierta ya te deja ver un poquito el estilo que va a tener la obra. Y tengo entendido que los 5 o 6 relatos que vienen, o cuentos que vienen en esta obra, se ambientan todos en el bosque. Bueno, la obra se llama Cruzando el bosque y tienen ese regustillo a sobrenatural, a cuento clásico, pero un poquito más perturbador. Y yo creo que, bueno, también he leído en alguna reseña que lo que más perturba no es solo la lectura del cuento como tal, sino que el que estén acompañados de estas ilustraciones que a veces son, pues eso, justo el golpe de efecto para sentirte sobrecogida, sentirte aterrorizada o inmersa un poco en esa ambientación tan mágica, como tipo cuento de hada oscuro o, bueno, no sé. Es algo que me llama mucho la atención. Tengo muchísimas ganas de hacerme con esta obra. Además, las ediciones digitales, yo no sé si existen ediciones digitales o no de esta obra, pero creo que tendrían menos efecto que ver el libro en físico y estar disfrutando de las ilustraciones en papel y sumergirte mucho en la obra, ¿no? Entonces esta me ha llamado mucho la atención por lo diferente, ¿no? Por lo distinto y por el hecho de que sea una novela gráfica que siempre te da una experiencia muy completa. Y voy a terminar este vídeo, que se está haciendo bastante largo, ya me vais a perdonar, con algunas autoras patrias, algunas autoras de nuestro país, de aquí de España. Y vamos a empezar con una autora también, pues eso, clásica, que tampoco he leído en ninguna de sus facetas, y se trata de Emilia Pardo Bazán. Están sus obras más conocidas como Los Pazos de Ulloa, La Madre Naturaleza, Insolación, pero es que yo no he leído ninguna de estas. Pero es que del que vengo a hablaros hoy no tiene nada que ver con ellos, y se trata de La Cita y otros cuentos de terror, que ha publicado Editorial Nórdica y que además es una edición ilustrada de nuevo. Pues eso, ya sabéis, mi debilidad por este tipo de obras, me parecen eso, completar la experiencia lectora. Y según tengo entendido son unos 10 cuentos ambientados así un poco en el imaginario de la fantasía gallega, ¿no? Un poco, pues eso, en mitos y leyendas de Galicia. Me llama muchísimo la atención. Creo que además la autora siempre ha sido muy alabada por cómo escribe, y a pesar de que en otras obras se habla sobre todo de ese sentido del humor tan fino que tenía, creo que aquí, en contrapunto, su pluma va a ser de las que te atrapen en sus historias así, en sus cuentos un poco más de terror, más estilo leyenda, ¿no? Así que me apetece muchísimo, y además es que esta edición me parece maravillosa y tengo realmente muchas ganas de conocer a la autora. Y ahora os voy a hablar de 2 autoras ya contemporáneas, ya mucho más recientes. Una de ellas es Elia Barceló, que a pesar de que la podemos conocer un poquito más por sus obras pues de narrativa contemporánea o de ciencia ficción así como tal, sí que tiene un libro que se llama La Maga y otros cuentos crueles, y dicen que, bueno, es tal cual, que hace pasar a sus personajes por una serie de vicisitudes, bueno, que no se corta, que los hace sufrir, que realmente es cruel tal y cual dice, y que además le da la vuelta según qué temáticas típicas de las historias de terror, ¿no? Por ejemplo, dicen que en La Maga pues le da un poquito la vuelta al género este de casas encantadas, y a mí me llama muchísimo la atención. Además, Elia Barceló escribe de maravilla, ambienta fabulosamente, así es que yo creo que este será un compendio de relatos que tiene que ser, pues eso, para deleite de todo aquel que guste del género de terror y de cómo escribe, además
con ese puntito ciencia ficción que yo creo que siempre va muy de la mano de lo que escribe la autora. Y para terminar con este vídeo vengo a hablaros de una autora también actual, muy contemporánea, una autora joven que ya tiene varias obras publicadas que se enmarcan dentro de este género y que no sé cuándo voy a publicar este vídeo, pero a día de hoy todavía no he empezado con ella, pero si habéis visto el vídeo en el que hablo de los libros que voy a leer en este octubre, pues ya habréis visto que tengo un par de obras suyas para leer. Y se trata de Marina Tena Tena, que tiene varias obras publicadas con diferentes editoriales. Y ya digo, una de las que yo quiero leer este mes dentro del género del terror es Legado de Plumas, que está publicado por Literap. Pero es que dentro de esta misma editorial también tiene No escuches a la luna, con esta portada también. O sea, me parece maravillosa la portada. Y de nuevo nos encontramos así como con una suerte de cuento de terror. Además es que eso, la portada me parece que atrapa y que hace que tengas ganas de leer, ¿no?, la obra. También tiene publicada una obra con la editorial Ela, y es El terror tiene tu rostro, creo recordar. Os dejo también por aquí la portada. De nuevo, más género de terror escrito por esta autora y escrito en español. Y por último quería hablaros de otra obra suya que va a publicarse próximamente, que es Nana de sombras, y que va a ser publicada por Editorial Rumi, que además también tiene una portada maravillosa y que creo que también se encuadra eso dentro del género de terror. En este caso ya sabéis que yo tengo la novelette de Legado de Plumas y que voy a leerla el mismo día de Halloween, que va a ser como mi colofón final junto con La lotería de Shirley Jackson. Así es que obviamente ya me he decantado por una de sus obras para empezar, pero es que no me quiero perder ninguna de las otras. Me parece que estas 4 obras tienen pintaza y seguro que me van a gustar un montón. De hecho es que es eso, tengo muchísimas ganas de leer Legado de Plumas y me llama mucho la atención la de No escuches a la luna. Así que es posible que próximamente haga una comprita también. Si tuviera que comprar todo lo que he hablado, todos los libros de los que he hablado en este vídeo, bueno, corramos un tupido velo por ese tema mejor. Y hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy. Ya habéis visto que hay una serie de autoras que yo no conozco, es muy probable que... O sea, no conozco en cuanto a que no he leído sus obras, sí que había escuchado hablar de ellas, pero no he podido leer, no me he acercado a sus obras hasta ahora. Estoy segura de que habrá mucha gente que sí. Si sois de esas personas que han tenido la suerte de adentrarse en estas obras, por favor, dejádmelo saber, decidme vuestras opiniones, no sé, o sugerencias de otras autoras que conozcáis dentro del género, porque si ya a las autoras como tal les cuesta y aún más les costaba publicar en su momento, cuando era un género como el terror, es como que no encontraban su hueco, como que no tenían o no se les tachaba de escritoras de calidad dentro de este género, ¿no? Así es que es muy difícil encontrar autoras de terror, sobre todo autoras un poco más clásicas, y me encantaría conocer sugerencias, me encantaría conocer obras nuevas y me encantaría saber vuestra opinión sobre todas estas si es que las habéis leído. Nada más, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, dadle a like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y dadle a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el siguiente. Chao.